Buenas hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí un día más hablando de la palabra de Dios. Hoy nos toca el capítulo 18 del libro de Isaías, el cual vamos a estar ubicando en este momento. Recordando claramente el propósito que ha venido teniendo este libro de Isaías a través de los capítulos anteriores, como Dios ha hablado de que el pueblo asirio va a ser destruido, como hubo una profecía sobre el pueblo de Moab, que hubo una profecía también sobre el pueblo de Damasco, sobre el pueblo de Israel, y en este caso, en el capítulo 18, nos toca sobre Etiopía. Okay. Antes que todo, vamos a orar para leer la palabra de Dios. Gracias Dios por el día de hoy, gracias por tenernos aquí, hablando de tu palabra, Dios. Gracias por el libro de Isaías, el cual nos has hablado, nos ha mostrado tu justicia y tu misericordia, Dios. Síguenos hablando el día de hoy, Dios, y sigue trayendo nuevas fuerzas y sigue trayendo paz a nuestra alma, Dios. Que seas tú, Dios, el que hable este día y que no sea yo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ubicar el libro de Isaías, capítulo 18, el cual empieza de la siguiente manera. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Gloria sea a Cristo. Amén. Primero que todo, antes de empezar a hablar sobre el capítulo 18 del libro de Isaías, debemos entablarnos en el contexto. ¿Cuál es el pueblo de Etiopía? ¿Cuál es la nación de Etiopía? La nación de Etiopía estaba conformada, como lo conocemos hoy, a Etiopía moderna, pero además estaba reinando al pueblo de Egipto. Significa que Etiopía está conformada por Egipto y otros dos pueblos del mundo moderno. Es decir, que Etiopía era una potencia mundial. Ella gobernaba a Egipto y por sí sola le podía hacer frente al pueblo asirio, el cual se ha estudiado ya en capítulos anteriores. Ok. Teniendo esto en cuenta, vamos a estudiar el capítulo sistemáticamente. Vamos a hablar de los primeros dos versículos, del versículo 1 al versículo 2. Vamos a leer. Ok. He llamado el título de estos dos primeros versículos una palabra dirigida a Etiopía. Ok. Una cosa que podemos resaltar acá es cómo Dios hace referencia, cómo
a través de Isaías, Dios hace referencia al pueblo de Etiopía. Lo llama como la nación de elevada estatura y tez brillante. Significa resaltando el poder político y el poder económico que tenía en ese momento el pueblo de Etiopía. Ok, aquí podemos resaltar dos cosas importantes. La primera es que Etiopía en ese momento estaban pasando por una especie de guerra entre el pueblo asirio, el pueblo de Judá, entre el pueblo asirio y el pueblo de Etiopía. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? El pueblo de Etiopía quería aliarse al pueblo de Judá para así lograr vencer a los asirios. Y por consiguiente, para lograr esto, en el versículo 2 podemos remarcar que dice que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura. Significa que Etiopía estaba mandando mensajeros a la nación de Judá para llegar a una alianza para lograr vencer al pueblo de Asiria. Y a su vez, inmediatamente después, Judá manda una respuesta al pueblo de Etiopía. ¿Okay? Esto lo podemos ver resaltado del versículo 3 al versículo 6, sobre que es el próximo título, que es el Señor rechaza la oferta de la alianza. Ok. Una de las cosas más importantes es la afirmación de Isaías en el versículo 4, el cual dice: porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Ok. El Señor Jesús, bueno, Dios, rechaza la alianza hacia los etíopes debido a un solo propósito, que Dios tiene el poder y tiene la autosuficiencia para destruir a los asirios por sí mismo. Él no necesitaba de aliarse con ningún otro pueblo, el pueblo judío no necesitaba aliarse con ningún otro pueblo para lograr esa victoria contra los asirios. Eso lo remarca en el versículo 5, porque Dios dijo que Él es el que va a podar con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Entonces, ¿qué muestra estos tres versículos, del versículo 3 al versículo 6? Muestran la soberanía de Dios. La soberanía perfecta de Dios en tanto en este momento sobre el pueblo de Judá y ahorita en nuestras vidas. Cómo Dios tiene todo controlado, cómo Dios actúa en el momento preciso y Él es el que actúa. A través, no lo sabemos, pero Él actúa. Entonces, estos versículos remarcan la soberanía de Dios. Y una cosa muy importante de ver es que en este capítulo no vemos un juicio o ninguna reprensión sobre el pueblo de Etiopía, de Dios hacia el pueblo de Etiopía, sino que más bien el propósito de este capítulo era mostrar al pueblo judío su insuficiencia entre ellos mismos y mostrar el poder y la grandeza de Dios para poder sacarlo de las posibles guerras que venían. Ok, Dios iba a dar la victoria. Y por último podemos resaltar el versículo 7, que es el último versículo, el cual es que en aquel, vamos a leerlo completo, el versículo 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Etiopía vendrá y adorará al Señor.
Esto es una profecía de Dios, la cual se terminó cumpliendo vamos a estar ubicando en Hechos 8, del 26, versículo 26 al 40, el cual tiene por título Felipe y el etíope, el cual, de manera parafraseada, trata de que un etíope vino a la iglesia a adorar a Dios, y Felipe lo recibió y le predicó la palabra de Dios, y el etíope fue lleno del Espíritu Santo, fue recibido. Dios lo eligió porque en el versículo 37 dice el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que remarca si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso fue por la palabra de Dios dispuesta por Felipe en ese momento. Entonces, ¿qué podemos remarcar aquí? Que Isaías estaba remarcando un suceso que iba a pasar 800, casi 750 años después de que viniera el Maestro. ¿Y cuál es para el cumplimiento? ¿Cuál es la enseñanza que deja este versículo? La enseñanza que deja este versículo es de que a pesar de las dificultades, a pesar de los posibles problemas, de las posibles guerras que pueden entrar tanto en la vida del cristiano como en la vida del no cristiano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene la última palabra. Dios actúa en el momento preciso, no antes, no después, no cuando yo quiera, no cuando alguien quiera, sino cuando Él lo desea, porque Él es perfecto. Entonces eso es lo que tenemos que aprender hoy: la soberanía y autosuficiencia y poder de Dios para que Él actúe en nuestras vidas para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento como sus hijos. Bueno, hermanos, este es todo el capítulo de Isaías 18. Seguiremos hablando, seguiremos estudiando el libro de Isaías. El próximo capítulo trata sobre la profecía sobre el pueblo de Egipto. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Eso tenemos que estar por seguro, porque Él debe ser suficiente para nuestras vidas. Dios me lo bendiga. Amén.